Bienvenido a través de la Biblia con Les Felden, enseñando verdades bíblicas profundas que transforman vidas. Ahora, aquí está su presentador, Les Felden. ¿Está bien? Y una vez más, es bueno tener a todos de vuelta con nosotros y vamos a entrar directamente en nuestro estudio esta noche y regresemos un momento a Éxodo 19 porque vamos a continuar durante los próximos al menos media hora y tal vez incluso en el próximo programa esta diferencia entre la ley y la gracia, porque he encontrado que si hay un área de confusión entre todas las personas, es aquí, y cuando la gente lo ve, están tan emocionados por ello que constantemente me recuerdan: ahora, hagas lo que hagas, donde quiera que vayas y enseñes, asegúrate de ayudar a las personas a entender la diferencia entre la ley y la gracia, y así voy a tomarme el tiempo antes de que avancemos más en Génesis. Así que, si regresan conmigo a Éxodo capítulo 19, y recogeremos a la nación de Israel a medida que han salido de la tierra de Egipto, ahora han estado bajo esclavitud, ¿recuerdan? Y por virtud del poder milagroso de Dios, han salido de Egipto cruzando el Mar Rojo, y ahora están reunidos alrededor del monte Sinaí. Y en el capítulo siguiente, por supuesto, Moisés va a subir al monte y recibir los 10 mandamientos y el resto de la ley. Ahora, cuando digo el resto de la ley, puede plantear una pregunta. Quizás mejor poner esto en la pizarra antes de avanzar. Recuerden que la ley estaba básicamente en 3 partes. Primero, tenemos la ley moral, a la que normalmente nos referimos como los 10 mandamientos. Luego tenemos la eclesiástica, o lo que llamaríamos la ley asociada, con su adoración. Y luego tienes la tercera parte de la ley, que por supuesto era civil. Cómo el vecino debía llevarse bien con su vecino, y cómo debían manejar los aspectos de su sociedad, cómo transferir la escritura de la tierra, y todos los problemas intrínsecos de una sociedad estaban cubiertos en la ley civil. Así que ahora cuida, si vas a ser un buen estudiante de las Escrituras, es cada vez que veas la palabra ley. Pablo la use en Romanos o donde sea. Siempre trata de determinar, solo detente un segundo, Natanael. Ahora está hablando sobre todo el sistema de la ley, los 10 mandamientos, la adoración, así como la ley civil, o simplemente está hablando de los 10 y el texto generalmente lo revelará. Puedes identificarlo de inmediato, si solo está hablando de los 10 mandamientos o si está hablando de todo el sistema de la ley. Está bien, ahora en el capítulo 19 Israel aún no ha recibido la ley, pero han salido de Egipto. Y ahora, si bajan al versículo 7, Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y luego el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijo: todo lo que el Señor ha hablado, haremos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Hacer. Ahora, eso es legalismo. No puedes tener legalismo sin que la carne haga algo. Y así Israel dice: Señor, díganos qué quiere que hagamos, y lo haremos. Ahora hay otro al que creo que querrás acudir, y está en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Ve directamente al versículo 27, donde nuevamente creo que es más o menos una recapitulación. Deuteronomio es más o menos un análisis de lo que ha sucedido antes. Pero ahora encontramos en el versículo 27 donde Israel le dice a Moisés: ve tú cerca y escucha todo lo que el Señor nuestro Dios dirá, y háblanos todo lo que el Señor nuestro Dios te hable, y lo escucharemos, y ¿qué lo haremos? Actuaremos en consecuencia. Ahora, creo que lo primero que tenemos que entender es, y nuevamente, tengo que usar las Escrituras. No quiero que nadie se base solo en lo que digo. Regresa conmigo a Hebreos ahora. Todo el camino a tu Antiguo y Nuevo Testamento. Todo el camino de regreso al capítulo 11. Porque algunas de estas cosas son tan básicas
que no nos atrevemos a pasarlas por alto. Hebreos, capítulo 11. Y tomemos la definición bíblica de la fe tal como se presenta en los versículos iniciales de este capítulo. Versículo 1. Ahora la fe es la sustancia, es la esencia, es el núcleo mismo de las cosas que se esperan. La fe, y lo estoy diciendo solo para mayor claridad, la fe es la evidencia de las cosas que no vistas. En otras palabras, cuando tratamos en el área de la fe, estamos tratando con áreas que no puedes tocar físicamente. No puedes llevarlo a un laboratorio y ponerlo en un tubo de ensayo. La fe es esa área de lo invisible, el mundo espiritual. Muy bien, sigue leyendo. Porque por ella, la fe, los ancianos, ahora creo que Pablo escribió Hebreos, por supuesto. ¿A quién se refiere? Aquellos en el Antiguo Testamento, los antepasados, porque por ella los ancianos obtuvieron un buen testimonio. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. Ahora no hay forma de que podamos probar eso de ninguna otra manera, sino simplemente Dios lo dijo, tenemos que creerlo. Dios espera que lo creamos porque Él dijo que así lo hizo. Hablando la palabra y los mundos, nuestro universo se unió, así que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Ahora si bajan al versículo 6, pero sin fe, sin creer lo que Dios ha dicho, es imposible agradar a Dios o a Él. Porque el que se acerca a Dios debe, ¿cuál es la siguiente palabra? Creer. Ahora, le dije a mi clase la otra noche, espero que nadie me acuse de simplemente promover un fácil credulismo. En otras palabras, creer en el Señor Jesús y estar bien, nunca enseño eso. Cuando hablo de creer o fe, más nada. Hablo de una creencia y una fe que son tan sólidas que puedes decir honestamente que con todo mi ser sé que Cristo murió por mí. Sé que mis pecados han sido perdonados porque su sangre se ha encargado de eso. Sé, sin lugar a dudas, que Él resucitó de entre los muertos. No tengo dudas al respecto y sé que lo hizo por mí. Ahora escucha, cuando alguien cree así y se ha convertido en una experiencia del poder de Dios, va a cambiar su vida. Y muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Va a tener un efecto, y será un efecto tal que no necesitarás una lista de reglas y regulaciones para guiar tu comportamiento. Va a venir de ese poder que Dios ha puesto dentro. Pero, ¿dónde tiene que comenzar? Fe. Tenemos que creerlo, porque Dios lo ha dicho, ahora bajo la ley. Y por eso quería tomarme unos momentos en esta media hora para hablar sobre la ley. La ley, verás, dio los 10 mandamientos y estaban grabados en piedra, ¿verdad? Les dije a mi clase la otra noche, verás, Dios no consideró apropiado poner los 10 mandamientos en un oso de peluche al que alguien pueda abrazar. Los 10 mandamientos fueron escritos en frías y viejas tablas de piedra y eran inamovibles. Y como señalé en la última media hora, ¿qué podía hacer la ley? Nada más que condenar. La ley no tenía poder alguno para ayudar a un hombre a no robar. La ley no tenía poder para evitar que alguien cometiera adulterio. Todo lo que podía hacer era decir, no lo hagas, o será mejor que lo hagas. Ahora, incluso el amor, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Ahora detente y piensa un minuto. ¿Puedes obligar a alguien a amar a alguien? Imposible, imposible. ¿De dónde tiene que surgir el amor? Desde adentro, ¿ves? Y así es con todo el espectro de los 10 mandamientos. No hacían más que quedarse ahí, en la dura realidad, y quizás condenar
Ahora, ¿ves cuán tonto es para la gente decir, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy cumpliendo los 10 mandamientos? Es imposible. Ahora bien, para el judío bajo la ley, y supongo que me tomó años comprenderlo bien, el buen judío bajo la ley, tan pronto como se dio cuenta, sabiendo lo que Dios había dicho en la ley, que había roto uno de ellos, ¿qué les dio Dios como alternativa? ¿Qué podían hacer ahora? Bueno, tenían que profundizar en la segunda parte de la ley, tenían que practicar lo que Dios había dicho que hicieran con respecto a acercarse a Él en lo que respecta a la adoración, todas estas cosas. Era de acuerdo con la letra de la ley. Todo fue dado en las instrucciones. Por ejemplo, digamos que en su mayor parte, hasta que al menos Israel entró en la tierra, aquí estaba el viejo tabernáculo, esa pequeña tienda, y alrededor de él estaban las 12 tribus. Ahora quieres recordar que cuando estaban acampados, al menos en Sinaí, y habían salido recientemente de Egipto, había entre 3 y 5, 6 millones de personas. Ahora eso te dice que algunos de estos pobres chicos aquí en el perímetro exterior estaban muy lejos de este altar. No, muy lejos. Ahora solo ponte en su lugar. Aquí hay alguien muy lejos en los perímetros exteriores que ha roto la ley y sabe que la ha roto. Tal vez robó a su vecino. Pero recuerda lo que decía la ley, no robarás. Y dice, bueno, ahora tengo que hacer las cosas bien, pero, hombre, está muy lejos de aquí hasta ese sacerdote. Simplemente voy a admitirle a Dios que he pecado y no creo que tenga que hacer ese sacrificio. Así que eso es lo que intenta hacer. Dice, Dios, rompí el mandamiento, robé a mi vecino. Pero no quiero ir hasta allí con un cordero a ese sacerdote o lo que sea que la ley decreta. Ahora, aquí está la razón por la que trato de hacer mi punto. ¿Fue aceptado ese hombre? No. ¿Por qué? No hizo lo que Dios dijo que hiciera. Y eso era traer algo al sacerdote. Ahora, eso eran obras. Ahora cambiemos las cosas. Supongamos que este mismo tipo comete el mismo pecado. Él lo reconoce y dice, chico, si recuerdo bien, mi vecino de la carretera tuvo este mismo problema hace un par de semanas y llevó un sacrificio al sacerdote y todo se resolvió. Supongo que eso es lo que haré, así que simplemente porque su vecino lo hizo, él lleva un sacrificio al sacerdote. ¿Es aceptado? No. ¿Por qué? Porque no lo hizo por fe. No lo hizo porque esto es lo que Dios instruyó hacer. Ahora, ¿ves la diferencia? Puede ser de cualquier manera, puede seguir todos los pasos y si no lo hace explícitamente de acuerdo con las instrucciones de Dios, no será aceptado porque no lo hizo de acuerdo con la fe. Si por otro lado tiene fe pero no lleva a cabo la obra, no es aceptado. Eso era legalismo. Esa era la ley. Está bien. Ahora volvamos a nuestra línea de tiempo donde estábamos cuando dejamos el último programa. Dijimos que cuando Dios comenzó a tratar con la nación de Israel a través del hombre Abraham y todas las promesas proféticas, su Mesías vino, lo crucificaron y en el libro de los Hechos. Y aquí es donde, de nuevo, muchas personas, creo, terminan en confusión. Mucha gente, de hecho, fui criado bajo ese sistema de enseñanza y pensamos que de alguna manera la era de la gracia comenzó allá en el ministerio terrenal de Cristo o en algún lugar. No sé dónde me enseñaron que comenzó, pero ciertamente no me dijeron al menos que todo esto aún estaba bajo la ley. Pero ciertamente lo estaba. Recuerda siempre que todo lo que ocurre en los evangelios, que es predominantemente durante el ministerio terrenal de Cristo, aún está bajo la ley. El templo sigue funcionando a toda velocidad. Están trayendo sus sacrificios por miles. Y cada vez que alguien se acercaba a Jesús, ¿a dónde les decía que fueran? Al templo, al sacerdote. ¿Recuerdas cuántos fueron sanados? 10 de lepra. ¿A dónde les dijo Jesús que fueran a los 10? Regresen y reporten al sacerdote.
muéstrense al sacerdote. El joven rico vino y dijo: ahora, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Cumple los mandamientos. Cuando dijo cumple los mandamientos, significaba cumplir toda la ley. Si rompes un mandamiento, entonces vienes por el camino prescrito para obtener aceptación con Dios y, por supuesto, cumpliendo también la ley civil. Ahora, eso era toda ley, y esto es exactamente lo que Jesús soportó durante esos 3 años. Pero ahora pasemos al libro de los Hechos por un momento y los llevaré hasta el capítulo 10 de Hechos, el capítulo al que nos referimos en nuestro último estudio. No tomamos el tiempo para volver a mirarlo, pero en el capítulo 10, según todos los cronologistas que he estudiado, los hombres que han puesto el elemento de tiempo en todos estos eventos, Pedro va a la casa de Cornelio aproximadamente 10 años, entre 8 y 10 años después de Pentecostés. En algún lugar entre 8 y 10 años, eso es bastante tiempo. Y aquí va a la casa de un gentil, pero Dios, conociendo el corazón y la mente de Pedro, que por supuesto era absolutamente correcto, Pedro no estaba equivocado. Dios sabía que iba a necesitar algo especial para que Pedro fuera, ¿no es así? Y así conoces la historia. Cómo, mientras los hombres venían de Cesarea a Jopa para buscar a Pedro, Dios le da a Pedro una visión para prepararlo y que esté listo para ir. De lo contrario, nunca habría ido. Pedro nunca habría subido a esa casa gentil si Dios no hubiera tomado medidas drásticas. De hecho, aunque me has escuchado durante los últimos 10, 12 años al menos, ¿qué he dicho siempre? Había huellas de talones en la arena desde Jopa hasta Cesarea. Pedro no quería ir, pero Dios forzó la situación. Bien, ahora llegamos a esa visión de la oveja y ve todo tipo de seres vivos en esa sábana. Ahora bajemos al versículo 13. Y vino una voz a él, a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Ahora recuerda el elemento temporal. Han pasado aproximadamente 8 a 10 años después de Pentecostés en el libro de los Hechos. Pero Pedro dijo: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o inmundo. ¿Por qué dice eso? Él es un judío que cumple la ley. No iba a comer nada que no fuera legalmente aceptable según la ley. Ahora, si eso no es suficiente para convencerte, entonces ven al versículo 25. Vamos a retomar la historia. Y ahora los hombres de Cornelio se están acercando a Pedro allí en Jopa, y Pedro ha regresado con ellos a Cesarea, y se están acercando a la casa de Cornelio. Versículo 25, y mientras Pedro entraba, Cornelio lo encontró, se cayó a sus pies y lo adoró. Ahora, eso debería darte una buena indicación de cuán lejos de la verdad estaba este hombre, Cornelio, porque anteriormente dice que era un buen hombre, daba limosnas y oraba a Dios, pero sin embargo era tan ignorante del verdadero Dios que se cayó y trató de adorar a un simple ser humano, bueno, lo que sea. Versículo 25, se cayó y lo adoró. Versículo 26, pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy un hombre. Y mientras hablaba con él, entró y encontró a muchos que se habían reunido. Ahora me gusta siempre ponerme en el lugar de otras personas. Ponte en el lugar de Pedro. Aquí él es un judío que guarda la ley entrando en un área extraña y entra en esta casa llena de ¿qué tipo de personas? Gentiles. Pedro está incómodo, a pesar de que Dios se ha asegurado de que esto es lo que va a hacer. Ahora mira lo que dice: mientras cruza el umbral, estoy seguro, les dijo a ellos, es decir, a estos gentiles en la casa de Cornelio, ustedes saben cómo es. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Ilegal? ¿Es una cosa ilegal que un hombre que es judío tenga compañía o se acerque a uno de otro? La nación, Pedro dice que no se supone que deba estar aquí, pero Dios, esa es la única razón por la que Pedro fue.
Pedro nunca habría ido allí si Dios no hubiera forzado la situación. Ahora estoy tratando de mostrar que incluso en esta fecha tan tardía, estos creyentes judíos como Pedro y los 11 y todos los que habían llegado a creer durante el ministerio terrenal de Cristo e incluso al principio del libro de los Hechos, son todos judíos, hasta donde podemos decir. Pero ¿qué tipo de judíos, cumplidores de la ley, todavía están cumpliendo la ley? Esto es difícil de comprender para las personas y todos siguen este programa profético. Oh sí, Cristo ha sido crucificado, Él ha sido sepultado y ha resucitado, ha ascendido. Pero entras en el capítulo 3 y Pedro afirma que Cristo aún vendrá y establecerá su reino si Israel solo le cree, pero no lo hacen. Ahora bien, aquí estamos llegando a un lugar de cambio. Dios va a introducir ahora algo totalmente diferente a lo que ha existido en la raza humana antes, y es la era de la gracia. Ahora veamos algunos de los principios básicos o algunas de las doctrinas básicas para esta era de la gracia. Para empezar, volvamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Primeros 4 versículos. Ahora, recuerda que en nuestro último estudio miramos esos versículos en Romanos y Efesios, donde Pablo se refiere a ese misterio, ese secreto que había estado oculto en la mente de Dios. Bueno, ahora está revelado y aquí está, versículo 1 de 1 Corintios 15. Además, hermanos, os declaro el Evangelio, no un evangelio, sino el Evangelio, el cual os he predicado, y el cual también habéis recibido, y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos. Ahora, ¿ves lo que dice eso? Es por este evangelio que nosotros como gentiles tenemos que ser salvos. Si retienes en memoria, sabes lo que os he predicado, para que no hayáis creído en vano. Ahora aquí viene, porque os he entregado primero eso que también recibí. Y si estudias las cartas de Pablo, verás que él se refiere constantemente a las revelaciones que recibió del Señor ascendido, cómo el Señor le reveló estas nuevas verdades que nunca se habían revelado en ninguna otra parte de las Escrituras. Y aquí está, como Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mira, según el Antiguo Testamento fue profetizado, pero nunca se reveló que sería una salvación tanto para judíos como para gentiles. Como Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ves eso? Ahora veamos qué dice Pablo sobre esta misma premisa de la muerte y sepultura de Cristo. Resurrección, regresa conmigo por un momento a 1 Corintios capítulo 1, mismo libro, 1 Corintios, pero de vuelta al capítulo 1 y nuevamente caigamos en él. Versículo 18, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Donde escribe que la predicación de la cruz es para los que perecen necedad. Ahora, vemos eso a nuestro alrededor, ¿no? Quiero decir, la gente simplemente no puede comprender que lo que alguien hizo hace 2000 años tenga algún efecto en nosotros hoy. Pero es la predicación de la cruz que para los que perecen es necedad. Pero para nosotros, los que somos salvos, ¿qué se convierte esa predicación? El poder de Dios, y eso es lo que quiero que entiendas, es el poder de Dios. Ahora, tal vez este sea un buen momento para usar una pequeña ilustración. Entre la ley y la gracia nuevamente. Si una pareja acaba de casarse y si el esposo coloca en la pared una lista completa de cosas que hacer y no hacer, lo que esa pequeña esposa va a hacer, o estará en graves problemas.
Ahora ella es humana. ¿Sabes lo que va a hacer? Va a darse la vuelta, va a poner su propia lista y dice, está bien, viejo, si esperas que yo haga eso, entonces yo espero que tú hagas esto. Ahora, eso sería un matrimonio basado en ¿qué? Ley. Tú harás, tú no harás. Ella regresa y dice, está bien, si este es el caso, entonces tú harás y tú no harás. Eso sería legalismo. Ahora, ¿qué falta? Amor, ¿ves? Ahora tomemos a las mismas dos personas que se aman, que van a cumplir en realidad las mismas cosas que habrían escrito, solo que no será por mandato. Será desde un corazón de amor. ¿Me sigues? Y esta es exactamente la diferencia entre la ley y la gracia. Todo lo que Dios dijo que harás no se convierte ahora en permisivo. Ahora se convierte en aquello que proviene de dentro. En otras palabras, el creyente automáticamente va a adherirse a las cosas dadas en la ley. El creyente no va a robar. El creyente no va a cometer adulterio, el creyente no va a tener un ídolo pagano, y así sucesivamente a través de los mandamientos, con la excepción de uno. Solo hay uno que Pablo no reitera todos los demás. En Efesios 5 dijo, hijos, obedeced a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. En Romanos, déjame mostrarte. Regresa conmigo a Romanos, donde Pablo no dice, hey, eres libre de romper los mandamientos. Pablo no dice que los 10 mandamientos ahora no tienen valor terrenal, simplemente que no estamos bajo su demanda, en la adoración y en su condenación. Una vez que hemos reconocido eso, sí, éramos transgresores de la ley, dije Romanos 13, ¿no? Que una vez que entendemos que hemos quebrantado la ley, pero, ahora, en Cristo, nos convertimos en todo lo que la ley exige de nosotros, pero desde un poder interno. Versículo 8. No debáis nada a nadie. En otras palabras, no defrauden a nadie, sino ámense unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido, ¿qué? La ley. Ahora, todo lo que tienes que hacer después de que termine nuestro programa es leer los siguientes versículos, y todos están listados. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldeck. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldeck Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Felton